Una vez que hemos estudiado realmente que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, vamos a continuar con nuestro maravilloso estudio sobre el alma y el espíritu, ahora con el tema de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia es la que habla precisamente de la inmortalidad. Porque ningún otro escritor, como hemos dicho ya en los estudios anteriores, podría explicarnos realmente los elementos que forman al ser humano, ni tampoco podría nadie decirnos, ¿verdad? O experimentar una experiencia que, bueno, pues yo regresé ya de la muerte a la vida y pues vi unas luces, otras personas dicen que a Jesús. Ha habido predicadores que hasta dicen que se les apareció Jesús 3 veces por el amor de Dios. Cuando en la primera carta el apóstol Pedro dice claramente, ¿verdad?, que al que amamos, o sea, Jesús lo amamos sin haberlo visto. Y quien sin haberlo visto le reconocemos y le alabamos con un amor entrañable. Entonces Dios ha querido que nosotros podamos descubrir toda la revelación que existe en las Sagradas Escrituras precisamente mediante el contacto con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces no hay nadie que nos pueda decir realmente cuál es el interior del ser humano, ni tampoco nos puede nadie asegurar si después de muertos continuamos manteniendo la conciencia. Vamos en primer lugar a definir la palabra inmortalidad, que es muy importante. La palabra inmortalidad viene del griego atanasia, con A de Armando, thanatos. Esta palabra, este prefijo a significa sin o no. Por ejemplo, ateo, sin Dios. Teo es Dios, a es sin. Atanasia, sin muerte, porque la palabra thanatos significa muerte. Entonces, atanasia o atanatos significa sin muerte. Esto es lo que significa literalmente la palabra traducida del griego inmortalidad. O sea, el no estar sujeto a morir y tener la vida eterna. El significado pues de la inmortalidad es una existencia eterna, continua y consciente del alma humana después de la muerte. Veamos algunos ejemplos. Claramente en la Biblia vamos a ver tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, porque esto es un mensaje que a todos ustedes y a mí en particular, ¿verdad?, estamos todos los seres humanos expuestos algún día a partir de este planeta para irnos a casa. Y una de las esperanzas más grandes que Dios nos da es precisamente la inmortalidad, que vamos a ver quién tiene esta inmortalidad, quiénes van a vivir eternamente y quiénes somos los que vamos a continuar existiendo, pero no solamente existiendo, sino con la conciencia, escuchemos bien esto, de que somos nosotros. O sea, cuando muramos tú vas a saber que tú fuiste Pedro, que tú fuiste Carmelita, que tú fuiste Gustavo, que yo fui Armando, con otro cuerpo claro, glorificado, con una mente completamente distinta, pero con la conciencia de nuestra persona. Esto es asombroso a la luz de la Biblia. O sea, cuando vayamos a la eternidad, no vas a poder decir, bueno, soy otra persona, ¿quién soy o de dónde salí? No, vamos a continuar teniendo conciencia de nuestra persona y muchos de nuestros pensamientos continuarán hasta después de la Nueva Jerusalén. Pero no nos vamos a adelantar. Muy bien. En Juan 3, capítulo 16, capítulo 3 de San Juan, versículo 16, todos conocemos este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que crea en Él, ¿qué cosa? Para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga, vamos a traducirlo, la inmortalidad, la vida eterna, para que el que crea en Jesucristo continúe existiendo después de esta vida.
Veamos el versículo 36 del mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene la inmortalidad. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro versículo, capítulo 5 de Juan, versículo 24. De cierto les digo que el que oye mi palabra, el que oye, la fe es por el oír, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la Biblia, no vendrá condenación, sino que tiene la vida eterna, porque ha pasado de la muerte a la vida. Y así podemos continuar nosotros en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, cuando Dios tiene su conversación con Marta y con María después de la muerte de Lázaro, que Jesucristo dice, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que cree en mí no morirá, sino que tendrá la vida eterna. En otras palabras, la inmortalidad es una posesión, ahora sí vamos a poner mucha atención, es una posesión no solamente del futuro, sino que es una posesión que ya tenemos, es una posesión presente y eterna con la promesa de una futura resurrección. Presente porque ya los cristianos ya pasamos de la muerte a la vida. Ya no estamos condenados por la ley de Dios, Romanos 8:1. Ningún juicio, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y futura, porque algún día vamos a resucitar con un cuerpo completamente nuevo. Entonces, la inmortalidad es algo que todos los cristianos poseemos en el mismo instante que Jesucristo entra a nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esto significa que el creyente en el Evangelio de la gracia de Jesús posee la inmortalidad de su alma en esta vida y en la futura. Recordemos eso, ya la tenemos, la inmortalidad, porque ya pasamos de muerte a vida, porque ya tenemos la vida eterna y porque en el futuro vamos a continuar viviendo en otro cuerpo perfectamente glorificado, semejante al cuerpo con el cual Jesucristo resucitó, y por eso la inmortalidad abarca dos etapas. Ya somos inmortales y seremos inmortales físicamente después de nuestra muerte. Muy bien. En otras palabras, para poder continuar definiendo esta preciosa doctrina y este precioso estudio, la inmortalidad significa la conciencia continua del alma. Si quieres apuntar esa definición también. La inmortalidad también significa la conciencia continua del alma. Teológicamente, la inmortalidad se refiere a ambos, al cuerpo como al alma y al espíritu, pero técnicamente hablando, pues ahorita se limita únicamente a nuestro cuerpo, porque aún todavía no se nos da un cuerpo nuevo. Y la Biblia nos habla claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 y 54. 1 Corintios 15, 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible, Pablo está hablando del cuerpo humano, del cuerpo físico, es necesario que se vista de incorrupción. O sea, es necesario que algún día, si queremos salirnos de este planeta y habitar en el cielo con Dios, o cuando regresemos a la tierra, no podemos tener el mismo cuerpo, porque la Biblia dice que la sangre y la carne no pueden heredar la corrupción. Entonces, este cuerpo que tenemos está limitado por las leyes físicas, el electromagnetismo, la teoría de la gravedad, las teorías nucleares, la fuerte y la débil, etcétera, etcétera, las leyes cósmicas
que rigen el universo. Estamos bajo una ley también física que se llama la ley de la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía, que todo se echa a perder, todo se descompone, nuestro cuerpo pues es corruptible. Igual que todo lo que nos rodea, todo se echa a perder, las plantas, las flores amanecen, crecen, dan su fruto y en la tarde vuelven, se marchitan. Y así la vida del hombre es como la carne y el cuerpo del hombre es como las plantas en el campo, que tenemos nuestra infancia, nuestra juventud, juventud divino tesoro, llegamos a la época adulta y poco a poco pasamos los 50, 60 hasta el sexto, séptimo piso y comenzamos a tener conciencia del deterioro celular de nuestro cuerpo mortal. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que nos vistamos de incorrupción, que este cuerpo algún día ya no puede echarse a perder. Y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, ahorita somos mortales porque tenemos que morir físicamente, pero nos vamos a vestir de la inmortalidad en el día de la resurrección respecto a nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces veamos que para el creyente que ha muerto físicamente, la inmortalidad es un vestido. Es como vestirnos o ponernos un traje completamente diferente a través de la resurrección. Y para el creyente vivo, los que seguimos todavía aquí en este planeta, la inmortalidad es vestirnos por medio de la traslación, o sea, del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesucristo venga por la iglesia, millones de seres humanos vamos a desaparecer y en ese momento nos vamos a vestir de inmortalidad en el sentido que nuestro cuerpo corruptible va a ser incorrupto y va a ser eterno ya sin descomponerse jamás. Ahora vamos a ver algunas evidencias de esto en la Biblia, porque hay muchas sectas y hay muchos grupos, ¿verdad? Y desgraciadamente hasta muchos se dicen cristianos, que el cuerpo cuando muera, que cuando muramos estamos dormidos, porque Jesús usó el término dormir como en Juan capítulo 11, en la vida de Lázaro, que le dijo Juan a una de sus hermanas, no, Lázaro está dormido. Y tenemos que entender por qué se usa el término dormir, que no significa, lo vamos a comprobar ahorita, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando muramos no estamos dormidos, o sea, no estamos inconscientes, estamos plenamente conscientes de todas nuestras facultades. Todos aquellos que morimos continuamos manteniendo, recordemos esto, la conciencia, porque la inmortalidad es la conciencia continua del alma. Si es que apuntaste la definición. Veamos en el Antiguo Testamento algunos casos en Génesis capítulo 25 que nos habla acerca del estado o qué sucedía con las personas que morían. Génesis 25, versículo 8. Y dice así, y exhaló el espíritu y murió. Y Abraham en buena vejez, está hablando, ¿verdad? La muerte de Abraham. Anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo. Vean la frase que se usa en el Antiguo Testamento cuando Abraham murió. Cuando Abraham murió, no dice, y desapareció, se lo tragó la tierra, dejó de existir. Dice la Biblia, el Espíritu Santo inspiró estas palabras, fue cuando Abraham murió, fue unido a alguien más. ¿Cuándo? Pues en la otra vida. ¿Y con quién se unió? A su pueblo. Abraham fue unido a su pueblo, o sea, a todos los que antes de él murieron y murieron bajo la justicia de Dios, murieron porque eran considerados justos por cuanto creyeron en el Mesías que iba a venir. Y veamos también ahí mismo en Génesis 25, el versículo 17. Génesis 25, 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael.
137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió. Siempre el Espíritu Santo se encarga de no dejarnos ninguna duda de que estas personas murieron. O sea, no entra a un estado cataléptico, ni mucho menos, murieron con toda la extensión de la palabra. Pero dice a continuación, y fue unido a su pueblo. La misma frase que usa con la muerte de Abraham, se usa con la muerte de Ismael. Murió Abraham y fue unido a un grupo de personas que ya habían muerto antes que él, y cuando murió Ismael, fue unido también al mismo grupo de personas donde Abraham se encontraba. Pero sigamos leyendo otros casos en Génesis 35. Génesis 35, versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, Viejo y lleno de días lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Tanto con Abraham, con Ismael y con Isaac se usa la misma frase. Murieron y se unieron a otro grupo de personas. Veamos también finalmente en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 49, versículo 29. Génesis 49, 29. Y dice así: les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Aquí Jacob reunió a las 12 tribus, a sus 12 hijos antes de morir. Y todo este capítulo del Génesis 49 es precioso porque Jacob profetiza sobre cada uno de sus hijos las características o los detalles más importantes que cada uno de sus hijos iba a tener. Y entonces cuando ya le toca a él hablar acerca de su persona, en el versículo 29, les mandó, es Jacob el que está hablando, y vuelvo a repetir, y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Jacob sabía perfectamente bien que al morir iba a mantener la conciencia de su persona, que no iba a desaparecer, que no se lo iba a tragar la tierra, que no iba a acabar ahí todo como los ateos dicen, todo es material, después de morir pues no hay nada más que los gusanos, etcétera, etcétera. Qué triste, ¿verdad? Vivir con esa falta de esperanza y vivir como los propios animales, sin ningún propósito ni sentido que nos pueda orientar y motivar para vivir una vida santa delante de Dios. Ojalá que tú y yo podamos decir lo mismo. El día que nosotros muramos, vamos a ser reunidos ya no en la tierra como antes de Cristo, de la cruz de Cristo, pues bajaban todos al Sheol, estaba la sepultura, todos los espíritus bajaron al Sheol. Cuando Cristo resucita, baja al Sheol y saca, Efesios capítulo 4, a todos estos, a todo este pueblo que había muerto en el Antiguo Testamento, lo saca para trasladarlo al cielo. O sea, antes de la cruz de Cristo, todos los que morían eran reunidos, ¿en dónde? A su pueblo, con todos aquellos que estaban esperando hasta que el Mesías abriera los brazos en una cruz, pagara por el pecado, fuera enterrado y resucitado a los 3 días, para poder ahora sí, de ahí en adelante, tener acceso por la sangre preciosa de Jesucristo, y tenemos acceso y entrada y puerta libre y completamente sin ningún detenimiento ante la presencia de Dios. Voy a ser reunido a mi pueblo, les dijo Jacob. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Vemos pues con todos estos casos tan maravillosos de qué forma la Biblia no nos deja ninguna duda respecto a que cuando todos estos hombres, los patriarcas principalmente, murieron, no quedaron dormidos, no estaban inconscientes, fueron unidos a su pueblo de una forma literal. Ahora veamos, por ejemplo, otra frase que se usa para determinar lo mismo o para decir lo mismo con otras palabras. En Génesis capítulo 15, versículo 15, Génesis 15:15, dice así:
y tú vendrás a tus padres en paz. Cuando está hablando de la muerte, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le está anunciando que cuando él muera, él vendrá a sus padres. O sea, le está diciendo Dios a Abraham, tus papás siguen manteniendo su conciencia. Tus papás están en otro lugar y cuando tú mueras, tú vas a ser reunido con ellos. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué revelación tan extraordinaria nos da la Biblia en este pasaje maravilloso! Y veamos en Génesis 47, Génesis 47. Todos estos versículos nos ayudan a poder tener un fundamento bastante sólido para que podamos nosotros tener la absoluta seguridad de lo que estamos enseñando. Dice Génesis 47, versículo 30, mas cuando duerma con mis padres, aquí está llamando José a su hijo y diciéndole, cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. O sea, Jacob le está diciendo a José su hijo que cuando él muriera, lo sepultara con sus padres. O sea, ¿qué motivación tiene una persona para decirme, bueno, cuando yo me muera, que me pongan mi tumba junto a don Juan Papalotes, ¿verdad? O con doña Florinda, o contra este o contra aquel, ¿verdad? Digo, si nos enterran, pues que nos entierren en cualquier lado, ¿verdad? ¿Qué importa quién esté junto a nosotros en la tumba? Pero la conciencia que tenían los padres de la iglesia y los hombres del Antiguo Testamento era importantísima. Jacob quería, diciéndole a José, quiero que me entierres, y él sabía perfectamente bien que cuando él muriera, también él iba a ser reunido a sus padres. Muy bien. Veamos también otro ejemplo, ya no de los que han muerto, sino que en el Antiguo Testamento se nos dan dos ejemplos de las dos únicas personas en todo el Antiguo Testamento. Solo dos personas no murieron y fueron sacadas de este mundo sin morir al cielo. Enoc y el profeta Elías. Dos personas nada más en el Antiguo Testamento que son precisamente una tipología del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, aunque no vamos ahorita a estar estudiando esto, ya lo hemos estudiado y algún día lo vamos a estudiar con más profundidad también. El arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Esto es importante por la doctrina de la inmortalidad. No existía porque al apóstol Pablo fue al único a quien el Espíritu Santo, 1 Corintios 15, 51, 53, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, fue al apóstol Pablo a quien se le revela la maravillosa doctrina de que habría una generación que estoy casi seguro que vamos a ser nosotros, esta generación, conforme a cómo están las cosas en el mundo. Creo que nosotros somos la generación que nos vamos a casa sin saber lo que es morir. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos tipos que ilustran simplemente lo que es el rapto, sin explicar qué es el rapto. Simplemente la gente dijo, bueno, se fueron y no murieron. Pero ya en el Antiguo Testamento ya se explica que en el arrebatamiento de la iglesia, los únicos que nos vamos a ir en el rapto somos la iglesia. En otras palabras, los cristianos de la cruz a el arrebatamiento de la iglesia. Los que hemos muerto y los que vamos a estar vivos en estos 2000 años de la dispensación, de la época, de la era de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12 en adelante lo dice claramente. Los que están en Cristo, traerá Cristo a los que durmieron en Él. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el momento que un cristiano se convierte, somos bautizados con el Espíritu Santo. Esto es lo que es el bautismo del Espíritu Santo.
O sea, la iglesia no está dividida entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, por el amor de Dios. No somos cristianos a mitad. Es como nacer sin una pierna o nacer sin un brazo. Cuando nacemos físicamente, nacemos completitos, con cerebro, ojos y todo. De ahí solamente nos falta alimentarnos y desarrollar y crecer. Así es el nuevo nacimiento espiritual. Cuando nacemos, somos regenerados, bautizados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo. A ningún cristiano le falta nada absolutamente. 1 Corintios 12:13, que no sabéis que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. O sea, no hay nadie, dice Efesios 4, una fe, un bautismo, uno nada más. Todos hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua ya es otra cosa. Es una representación de lo que ya sucedió cuando aceptamos a Cristo. Que en el momento que aceptamos a Cristo, somos sepultados con Él. Romanos 6, del 1 al 4. Somos sepultados con Cristo, somos enterrados con Cristo y somos resucitados con Cristo. Y lo dice Efesios capítulo 2, ya estamos sentados en el cielo con Cristo. Esta es la posición teológica del cristiano. En la experiencia estamos en un cuerpo, pero Dios ya nos ve muertos en su Hijo. Y dice Romanos 6, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no puede Cristo volver a morir por nosotros. Ya no podemos nosotros otra vez resucitar y morir y nacer de nuevo otra vez. O sea, no se puede perder la salvación y después recobrarla otra vez y el Espíritu Santo nos vuelve a sellar y nos vuelve a bautizar el Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Tenemos que desechar todas estas doctrinas que desgraciadamente han lastimado a mucha gente y la han desviado correctamente de la sana palabra de Dios. Entonces, vemos claramente pues que la existencia continua de Dios nos las muestra también Enoc. En el capítulo 5 del libro del Génesis vemos la forma en la que Enoc es sacado del mundo antes que el diluvio cayera. Esto también es muy importante. Dice Génesis 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Y así nosotros se va a decir lo mismo. Dice en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Versículo 5. Y por la fe Enoc fue traspuesto y se lo llevó Dios. Desaparecimos. Y así se va a decir en el arrebatamiento. Desaparecieron millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecimos? Porque ya no estamos aquí. Porque nadie nos va a encontrar. Por más que nos busquen, ya nadie nos va a encontrar. Ni nuestro perro nos va a poder encontrar ya. ¿Por qué? Porque ya estamos en la presencia de Jesucristo. Ahora vemos también que el gran hombre que fue Job en el Antiguo Testamento, y el libro de Job, recordamos, fue escrito con la misma antigüedad del libro del Génesis. O sea, Job es un libro que fue escrito en el tiempo de los patriarcas y contiene una revelación impresionante, el libro de Job, científica. Por ejemplo, en el libro de Job se habla de que la tierra es redonda, en el libro de Job se habla que antes de que se inventara el barómetro, ya la Biblia mencionaba que el aire tenía peso, impresionante, el aire tiene peso. Antes que se descubriera que la luz viaja, ya Job decía el camino de la luz, porque la luz viaja, las tinieblas son estáticas. Si tú estás en la luz, si tú eres cristiano, vamos viajando a través del tiempo. Pero una persona que no tiene a Cristo está estática, está paralizada, no va a ningún lado, dando vueltas en toda su vida, sin lograr ni alcanzar ninguna meta, porque las tinieblas son estáticas. Y cuando Cristo entra a nosotros, entró la luz. Y desde que entró la luz, ya nuestra vida tiene un propósito, ya tiene un destino, ya vamos hacia una meta. Porque el camino del justo es como la aurora. Mientras más caminamos con Dios, más se abre,
nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que estemos y seamos semejantes a Jesús con nuestro cuerpo glorificado. Entonces el libro de Job, en el capítulo 14, versículo 14, vemos nosotros que él hace una pregunta y más tarde la contesta. Y la pregunta que hace Job en el capítulo 14, versículo 14, dice esto: si el hombre muriere, pregunta Job, ¿volverá a vivir? Y en el capítulo 19, versículo 25 y 26, él contesta esa pregunta. O sea, él la hizo precisamente porque estaba rodeado de algunos amigos, de 4 amigos, filósofos que pues casi no lo ayudaron mucho, al contrario, estaban insistiendo que si él estaba sufriendo era por el pecado y que estaba en esa condición porque algo había hecho en su vida. Y el concepto que todavía mucha gente tiene en el Nuevo Testamento y en nuestra época, cuando algún cristiano sufre, no significa necesariamente que esa persona esté sufriendo o que se haya enfermado, o el hijo que perdió, o el hijo que enloqueció, o el hijo que se hizo homosexual, o la muchacha que huyó. No siempre necesariamente significa que es por el pecado. Hay muchas veces que sí es por el pecado, pero no siempre. Por eso es tan difícil emitir juicios en el cual mejor nos callamos la boca, como dice Romanos 2:16, el día que Dios juzgue los secretos de todos los hombres. No nos adelantemos, veamos nuestra propia vida y no estemos tratando de ver la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga en nuestro propio ojo. Muy bien. En Job 19, él contesta en el versículo 25 y 26. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, Job creía en que el Mesías que algún día vendría iba a resucitar. ¿Qué conceptos más tremendos tenían estos hombres cuando ni siquiera tenían la Biblia como la tenemos nosotros? Pero el Espíritu Santo, de alguna manera, aunque no moraba en ellos, antes de Cristo el Espíritu Santo no moraba, sino que entraba en las personas y se salía, no hacía una permanencia dentro del ser humano hasta después de Pentecostés. Bajo el Antiguo Testamento, los santos, los profetas, eran inspirados por el Espíritu Santo y tenían ese conocimiento de alguna forma de que el Mesías iba a resucitar. Y dice el versículo 26, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tenía Job una seguridad maravillosa, una conciencia, una certeza de que al morir iba a volver a ver a Dios. Muy bien, y ahora podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que son contados, no son muchos, que ya mencionaban la resurrección. Por ejemplo, en Isaías capítulo 26, versículo 19, estamos viendo bastante Biblia, ¿verdad? Qué bueno. Ojalá que todos tomen nota y que apunten, porque estos estudios son buenísimos para nuestra vida. Y se trata que lo que tú estás oyendo ahorita, aparte que estás tomando notas y apuntando todo, esto tú se lo compartas a otra persona. Ahorita estamos la mayoría encerrados en nuestra casa. Vamos nada más al mercado, o vamos por acá, o vamos por allá. Y muchos de ustedes, antes de que viniera el famoso COVID-19, ¿verdad? Entre semana, ni un estudio tomaban. Y el domingo ni la Biblia llevaban a la iglesia, ni la Biblia. Llegaban a la iglesia sin la Biblia. Se sentaban, se paraban, oían y así como entraban salían también. Y ahora Dios de alguna forma está utilizando esto que estamos atravesando para purificar su iglesia. Y si es verdad que viene pronto Jesús por nosotros, Cristo tenía que darle una repasadita a su iglesia para que pudiéramos nosotros ya concentrarnos y entender cuál es la prioridad de nuestra vida, conocerlo a Él.
Juan 17, versículo 3. Esta es la inmortalidad, esta es la vida eterna, que le conozcamos, es lo que Dios anhela. Y cuando Dios ve que estudiamos la Biblia, que nos apasionamos, que nos interesa y que la compartimos con nuestros hijos, ahí en tu casa invita hoy en la noche a los tamalitos, a las pozulas, al pozole, o como se llama, a los taquitos de nenepil, invita a 2 o 3 personas a tu casa y compártele lo que estás escuchando ahorita. Agarra tu estudio que estás apuntando. ¿Sabías esto? ¿Sabías que nos vamos a mantener la conciencia? Mira aquí lo dice, mira aquí lo dice, mira aquí lo dice. Y tú compartes este estudio y compartes la palabra de Dios, porque de eso se trata. No nada más que ahorita te sientes en tu casa ahí a las 2, 3 de la tarde y pues ya oíste qué bonita la palabra de Dios. No, se trata de que absorbamos, asimilemos para nosotros compartirlo. Dios le dijo a Abraham, no te doy nada más que no para ti. Todo lo que te doy, Abraham, te bendigo para que tú seas bendición. Dios nos da conocimiento para compartirlo, sabiduría para compartirlo, dinero para compartirlo en su obra, amor para que compartamos el amor. Cuando nos volvemos nosotros en instrumentos de Dios, donde estamos continuamente recibiendo y dando, ¿qué cosa va a suceder? Que Dios nos va a seguir dando más. Pero cuando detenemos el fluido que Dios nos da, que viene del cielo, no, yo no comparto nada, a nadie le he compartido la Biblia, a nadie he ganado para Cristo desde que yo me convertí, estás estático, dejaste de caminar, dejaste de fluir, estás en tinieblas. Y las tinieblas te han cegado los ojos y no te han permitido conocer la realidad de lo que es la vida cristiana. Muy bien, ahora veamos finalmente, ¿verdad?, algunos ejemplos también de la conciencia de la otra vida. Por ejemplo, quiero terminar con Isaías capítulo 14 para que veamos nosotros un pasaje extraordinario. En Isaías 14 vemos ni más ni menos al anticristo cuando desciende al mundo de los muertos, que ya sabemos que los muertos no significa cesar de existir. Cuando hablamos de un muerto, estamos hablando de una persona que simplemente ha sido separada de su cuerpo físico porque ya está en la tumba, ya lo comió los gusanos, pero su alma y su espíritu, como lo hemos visto en estos últimos 3 estudios, su alma y su espíritu, nuestro alma y su espíritu mantienen, se salen de nosotros la conciencia y siempre, 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 en toda la eternidad, no vamos a volver a separarnos de Dios. Entonces la muerte no significa cesación de la existencia, sino significa separación temporal de Dios. Muy bien. En Isaías 14, versículo 9 en adelante, repito, el Espíritu Santo está hablando del anticristo. Vean ustedes la escena que el Espíritu Santo nos describe, Isaías 14, versículo 9 en adelante, la escena que el Espíritu Santo nos describe, aquí terminamos con esto, de lo que sucede cuando el anticristo baja y a quienes se encuentra ahí, en el mundo de los muertos, y desde luego no está hablando de Disneylandia ni de Tulum, ¿verdad?, ni de Cancún, ni en ningún lugar así bonito. Está hablando del infierno. Está hablando del lugar a donde muchas personas que tal vez no están oyendo y no han aceptado a Jesucristo, cuando mueran, no van a tener la eternidad con Dios. Y será una desgracia, porque siempre recordarás que Dios te ha hablado a tu corazón y te ha pedido que te arrepientas de tus pecados, que vengas a la cruz y que la aceptes como Salvador. Bueno, Isaías 14, 9. El Sheol sabemos que es el lugar en el Antiguo Testamento donde descendían todos los espíritus, tanto de los buenos como los malos, y en el Nuevo Testamento, perdón, no en el Nuevo Testamento, perdón, en los Evangelios, porque los Evangelios están bajo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento comienza hasta Pentecostés. De Pentecostés en adelante comienza el Nuevo Testamento. Los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encontraba Cristo y los discípulos
bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. Esto es importantísimo para estudiar después la teología de las dispensaciones. Entonces, antes de Cristo todos bajaban y Cristo dijo que estaba dividido el Sheol en el lugar de el paraíso o el seno de Abraham y el infierno. Y había una cima en medio que dividía este lugar donde bajaban todos los espíritus. Vuelvo a repetir, ya vimos que los que estaban en el lado del paraíso eran Abraham, los patriarcas, todos los que murieron, reunidos ahí juntos todos, esperando que Jesucristo muriera, bajara y se los llevara con él al cielo después de su resurrección. Ahorita, este lugar, el Sheol, abajo de la tierra, que todavía sigue debajo de la tierra, ahí está todavía, ya no hay ningún espíritu de ningún justo. Ahí siguen descendiendo todos los que han rechazado a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo. Y todas estas personas ahí seguirán hasta después del milenio, porque hasta que va a venir el arrebatamiento, los 7 años de la tribulación, bajamos con él para el reino milenial, después del milenio la nueva Jerusalén, que es la eternidad, y después del milenio, antes de entrar a los cielos nuevos y la nueva tierra, Apocalipsis 20, del 11 al 15, ahí los que están ahorita en el centro de la tierra van a ser sacados y van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, repito, del 11 al 15. Y ahí Dios les demostrará que no va a haber ninguna persona condenada que antes no haya sido amada por Dios. No habrá nadie que pueda decir, yo nunca oí de ti, y discúlpame, ¿verdad? Yo no supe de ti de la cruz. No. Ahí no habrá ninguna excusa, absolutamente ninguna. Y de ahí serán trasladados al lago de fuego, que se llama la muerte segunda. Pero regresamos al pasaje de Isaías y el Sheol, ahora que ya hemos comprendido un poco qué es el Sheol. El Sheol abajo, Isaías 14:9, se espantó de ti, despertó muertos, o sea, los que se encontraban ahí cuando el anticristo baja, y vamos a saber por qué es el anticristo. Hay muchas evidencias para demostrar que este es el anticristo de quien se está hablando. Se espantó de ti, en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. O sea, ahí en el Sheol están, cuando el anticristo baje, cantidad de presidentes, de reyes, de gobernantes, de toda la historia, a quienes se les delegó un poder, se les delegó una autoridad y la usaron o para enriquecerse, o para oprimir al pueblo, o para establecer gobiernos totalitarios y autoritarios, donde el pueblo era lo menos que les importaba, pero Dios algún día los va a juzgar. Y la Biblia hace 2700 años que se escribió Isaías, lo anticipó, que ahí van a estar todos los príncipes y todos los gobernantes y todos los reyes de la tierra, y cuando entre el anticristo, que va a ser la pieza maestra de Satanás, el futuro dictador mundial, se van a levantar y no lo van a creer que él esté ahí con ellos. Y dice el versículo 10, y todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, cuando esté el anticristo, ¿verdad? Dice la Biblia en Apocalipsis 13, que la gente dirá, ¿quién como él? Y los milagros que va a hacer, la sabiduría que va a compartir para solucionar todos los problemas de la pobreza, de la economía, va a levantar Europa, va a solucionar el racismo. Bueno, todas las cosas y la mayor parte de los problemas que el ser humano no pudo resolver, él los va a hacer. Y cuando baje al Sheol, cuando baje al infierno, le van a decir todos los reyes y todos los demás, oye, tú eres igual que nosotros. O sea, ¿qué diferencia había entre tú y nosotros? Simplemente Satanás te dio más poderes a ti, ¿verdad? Pero tú igual que nosotros te debilitaste.
O sea, tu vida interior nunca se fortaleció. Por afuera éramos políticos y reyes y gobernantes y arbitrarios y déspotas y gobiernos totalitarios y hicimos de dinero y de muchas mujeres y pisoteamos, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta que internamente éramos un fracaso. Como le dice Cristo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, tú crees que eres rico y eres pobre. Eres un miserable y una desventurada criatura ante mis ojos, dice el Señor. No es lo que afuera aparentas, sino tu vida interna, la que realmente yo le doy valor, dice Dios. Qué cosa tan tremenda de este espectáculo. Y dice el versículo 11, descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas y gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Qué escena más tremenda donde se describe la bajada, la entrada del anticristo, y sabemos que del Sheol va a ser sacado también Apocalipsis 20 para ser lanzado junto a los que están en el Sheol al lago de fuego, que es la muerte segunda. Oramos que tú puedas mantener tus ojos en este libro que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ama este libro con todo tu corazón. Guárdalo dentro de ti. Léelo todos los días. Medita en él todos los días. Ten devocionales con él todos los días. Memoriza la palabra de día y de noche. Un versículo en la mañana, un versículo en la noche, porque este libro es lo que nos ha salvado. Este libro es donde encontramos el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y cuando escuchamos este mensaje, yo hace 43 años, yo invité a Cristo a mi vida como mi Señor y como mi Salvador. En 1974, mi hermano Alejandro me compartió de Jesús. Yo estaba completamente en el existencialismo y que Marx y la dialéctica y esto y la ideología y el ocultismo y que el Oxenrampa y que el cordón de plata y que el espiritismo, bueno, como muchos de nosotros. Pero cuando oí de Jesús, que Jesús era el camino, que era la verdad y que era la vida, le abrí mi corazón. Ya no pude más con mi vida. Le dije, Señor, entra a mi corazón. Creo que tú moriste por mis pecados y te invito a que seas mi Salvador y mi Señor. ¿No quisieras tú hacer lo mismo? Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Continuamos con un estudio mucho más todavía que nos va a dar mucho más riquezas acerca del conocimiento de quiénes somos realmente y lo que a Dios le interesa verdaderamente de nuestra vida. Que tengan mucha, mucha, mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.